En este ejercicio veremos cómo crear un pórtico de estructura metálica y seguidamente utilizar diferentes conexiones estructurales de acero que Revit nos proporciona. En este caso crearemos el pórtico de una forma muy simple. Lo primero que haremos será ir a la ficha Estructura, Grupo Cimentación, Herramienta Aislada. Estamos yendo a esta herramienta ya que queremos introducir zapatas de hormigón para crear nuestro pórtico. En este caso introduciremos estas zapatas. Haremos un primer clic con botón izquierdo del ratón y un segundo clic con el botón izquierdo. En este caso, al estar en el nivel 1, si seleccionamos los dos elementos, vemos que su nivel de restricción es el nivel 1 y no tiene ningún desfase. Esto, aunque podríamos haber hecho al principio antes de introducir las zapatas, pero vamos a introducir simplemente dos rejillas para poder introducir los pilares. En este caso, como hemos visto ahí, ha cambiado la etiqueta a una letra para que las rejillas verticales, en lugar de con número, vaya con letra. Seleccionaremos y llevaremos la burbuja hasta el extremo final de la otra para que así las restricciones vayan conjuntas y podamos moverlas a la vez. Lo siguiente que haremos será introducir los pilares. En este caso, desde la ficha Estructura, Grupo Estructura, Herramienta Pilar, así ya será un pilar estructural, introduciremos los perfiles de los pilares. En este caso no viene cargada una familia por defecto que queremos en este caso, vamos a cargar unos perfiles IPE y veremos cómo hacerlo. Porque, por ejemplo, nosotros queríamos utilizar IPs, como hemos visto, pero por defecto Revit en una plantilla estructural, que es en la que estamos trabajando, no viene. Lo primero que haremos será ir a la ficha Modificar, Colocar pilar estructural, herramienta, modo, herramienta cargar familia. Iremos a pilares estructurales, acero, específico de español EN, y aquí seleccionaremos los perfiles que queremos. En este caso, como habíamos dicho, será un perfil IP, lo que utilizaremos. Pulsamos en abrir y automáticamente el programa nos pregunta qué tipo de perfil queremos cargar. Bueno, en este caso nos vale con un IP desde el 80 hasta el 200. Con la tecla Shift podremos cargarlos todos a la vez. Pulsaremos en aceptar y ya tendremos nuestros perfiles. Cuando introduzcamos los perfiles debemos tener mucho cuidado porque si introducimos el pilar, así automáticamente veremos que salta un error. No es debido a ningún error geométrico ni de que no tengamos ninguna familia cargada, únicamente se trata de un problema que siempre viene por defecto en Revit, que los pilares se introducen en profundidad cuando queremos que se creen desde la base hacia la parte superior del mismo. Por lo tanto, colocaremos en altura, en esta barra que vemos aquí una vez que tenemos la herramienta pilar activa. Ponemos un detalle alto y en este caso, en lugar de un IP 80, que es el que viene por defecto, como podemos ver aquí en el selector de tipos, escogeremos un IP 200. Nos acercaremos a las rejillas y en la intersección vemos que se sombrean ambas en cuanto llegamos a tocar la intersección. Para rotar el pilar, en el caso que queramos rotarlo, lo único que tenemos que hacer será presionar la tecla de barra espaciadora. En este caso los introduciremos de esta forma. Uno y otro. Si abrimos nuestra vista 3D pulsando en el icono de la casita, como podemos ver, ya tenemos los diferentes elementos estructurales que hemos ido introduciendo. Seleccionaremos ambos pilares y diremos que su restricción de base sea en el nivel 1, pero la superior que llegue hasta el nivel 2. Así medirán 3 metros. Como vemos, ahora en el 3D podemos ver los diferentes niveles en la versión 2019, pero como vemos aquí están pasando por encima. Entonces, bueno, simplemente lo que vamos a hacer es quitar este desfase superior con los dos pilares seleccionados. Para hacerlo a la vez, con control seleccionaremos ambos pilares y en desfase superior colocaremos 0. Ya por último, lo único que nos queda es simplemente crear las vigas del pórtico. En este caso, para introducir las vigas del pórtico,
vamos a ir al nivel 2, en este caso. Colocaremos siempre en detalle alto y bueno, sombreado, eso ya dependiendo del gusto que nosotros queramos. Y lo siguiente que haremos será introducir una viga, también siendo en este caso un perfil IP. En este caso no los tenemos cargados, habrá que volver a cargarlos. Para ir a la herramienta viga iremos a ficha estructura, grupo estructura, herramienta viga. Vemos que tampoco están cargados, al igual que los pilares, pulsaremos en cargar familia. Y buscaremos el perfil de IP. Ahí le tenemos. Abrir. En este caso igual, desde 80 hasta 200. Pulsaremos en aceptar. Bueno, en este caso no nos ha dejado introducir el elemento. Si en algún momento pasa porque la categoría de familias es diferente a la categoría que estamos cargando, puede que aparezca ese error que hemos visto anteriormente en la pantalla. Bien, pues para que no tengamos ese problema, podemos siempre cargar cualquier familia desde la ficha, por ejemplo, estructura, grupo modelo, herramienta componente. Y diremos colocar un componente. Y cargar familia. Otra forma de poder ir a ello será desde insertar y cargar familia automáticamente. Pulsaremos en cargar familia y buscaremos las vigas. En este caso eran armazón estructural. Acero, específico, IP, abrir. Volveremos a cargar desde 80 hasta 200. Aceptar. Una vez que estén cargados, simplemente desde la ficha estructura, grupo estructura, herramienta viga, ya tendremos cargados nuestros perfiles. Utilizaremos de nuevo el de 200. Haremos un primer clic en el centro del pilar y un segundo clic donde queramos introducir nuestra viga. En este caso, nuestros dos pórticos se encontraban a 8,900. Vamos a modificar esta longitud para no tener problemas. En lugar de a 8, vamos a colocarlos a 6 metros. Como vemos aquí, se han desplazado todos los elementos. Bien, al estar en 6 metros, lo que haremos será acortar esta viga hasta los 3. Vamos a eliminar la viga para que no haya problemas y vamos a volver a introducirla simplemente en viga. Volvemos a pinchar en el centro y escribiremos 3 con el teclado. Intro, y así introduciremos la primera. La segunda la podemos escoger el elemento que tenemos aquí y decir crear similar con este icono, con esta herramienta que vemos en la pantalla. Hacemos un primer clic y a 3 metros un segundo. Como vemos, hemos generado un pórtico con 2 elementos haciendo de viga. Bien, si queremos darle cierta altura, por ejemplo, para que sea con pendientes a 2 aguas, podemos seleccionar nuestra viga, ese elemento, y poner, por ejemplo, los metros que queremos de desfase. Por ejemplo, 0,5 metros. Intro, automáticamente sube y 0,5. Intro. Bien. Para poder unir estas dos vigas, simplemente seleccionaremos una de las vigas, iremos a la ficha Modificar armazón estructural, grupo Geometría, herramienta Uniones de viga pilar. Pulsaremos en ella y simplemente como vemos, en pulsar en una flecha o en la otra podemos finalizar el corte. En este caso pulsaremos en esta y automáticamente nos realizará ese enlace. Pulsaremos en el candado y así crearemos un bloqueo inteligente entre estos dos elementos. Pulsaremos escape y ya tendremos los dos elementos unidos. Lo siguiente que haremos será introducir un elemento. Aquí en la ficha acero, grupo conexión, vamos a introducir una de las conexiones que vamos a tener entre el pilar y la viga. En este caso, simplemente pulsaremos en conexión estructural
y veremos que por defecto simplemente tenemos una conexión genérica. Bueno, en este caso lo que haremos primeramente será pulsar en esta pequeña flecha de configuración de conexiones y cargaremos todos los elementos que vienen por defecto. Como vemos, abrirá esta ventana de configuración de conexión estructural. No nos asustemos si tarda un poco, ya que puede ser que tarde un poco en cargar todos los elementos, y podremos, por ejemplo, seleccionarlos todos y decir que se añadan todos a nuestro proyecto. Esto es una biblioteca que tenemos por defecto, entonces simplemente podremos cargarlos. Y estos son unos parámetros que luego aparecerán en las diferentes familias de conexión estructural. Bueno, una vez que hemos pasado todos, pulsando en todos y añadir, pulsaremos en aceptar para cargarlos a nuestro proyecto. En este caso, simplemente, ahora pulsaremos en conexión y podremos seleccionar qué tipo de conexión queremos. En este caso, al tratarse de una viga con un pilar, por ejemplo, si buscamos aquí en el selector de tipos, hasta encontremos alguna que más o menos por defecto pueda servirnos. En este caso podemos encontrar nudo de pórtico atornillado con cartera. Bueno, en este caso, pues este para el ejemplo nos puede valer. Hacemos un clic en él y automáticamente seleccionamos el primer elemento y el segundo con control. Pulsamos intro y automáticamente aparecerá esta unión. En este caso, bueno, nos da un pequeño error que podemos ver que dice que tiene un error de conexión este elemento con el otro. Ahí pongamos el nudo. Bueno, ahora podremos empezar a modificar los diferentes parámetros. En este caso, bueno, tenemos este error de conexión porque si mostramos un 3D, en este caso de modelo analítico, bueno, como vemos aquí, el detalle sí que es correcto, pero para resolver este encuentro, bueno, aquí nos ha saltado este pequeño error. Vamos a seleccionar este y este elemento y vamos a crear otra conexión entre estos dos. Bueno, en este caso el tipo de unión que teníamos aquí no es el correcto, por eso ha saltado ese fallo. Es bastante típico que pueda sucedernos. Bueno, podemos cambiar ese contorno. Por ejemplo, bueno, pues en lugar de esta solución que viene por defecto configurada, pues vamos a escoger otra. Este. Bien, automáticamente al seleccionar este no tenemos ningún problema porque este sí que es un tipo de familia que nos sirve para atar una viga con un pilar. En este caso se llama nudo de pórtico en alma con cartela de chapa y pletina de testa. Bueno, pues como vemos aquí ya tenemos el primer enlace creado de una forma automática. Para crear los siguientes enlaces, bueno, pues diremos conexiones, simplemente buscaremos ahora un elemento que nos sirva para atar las dos vigas. Por ejemplo, cartela de cumbrera. Aquí tenemos, por ejemplo, este que sería doble y este que sería un elemento simple, único por debajo. Entonces, bueno, una vez que tenemos este elemento, seleccionamos un elemento, el otro y pulsamos en intro. Automáticamente se crea esa unión, el recorte, y ya tenemos introducido el elemento. Seguimos, añadimos otra conexión. Para terminar este otro, bueno, en este caso vamos a introducir otro elemento, a ver si nos permite otro tipo de unión.
Si nos ponemos encima de la familia, como vemos, nos enseña ese detalle. Bueno, pues en este caso vamos a introducir esta solución, a ver si nos lo permite, y seleccionaremos una ventana, por ejemplo, ambos, y pulsaremos en Enter. Nos crea también una desconexión, en este caso. No parece correcto. Simplemente es porque esta conexión, si nos fijamos, si rotamos el pilar, automáticamente no tenemos ningún problema. Sin embargo, si queremos unirlo de esta forma, necesitaremos esta otra conexión. Para poder modificar las diferentes conexiones será muy sencillo y podemos crear nuestros propios tipos de familias simplemente seleccionando la familia de nudo de pórtico atornillado con cartela o cualquiera de las otras que hemos introducido y después pulsando en o modificar parámetros y desde aquí podremos ir introduciendo, como vemos, nos da todas las diferentes opciones de configuración de este elemento. Bueno, podemos ir introduciendo, por ejemplo, si queremos una pletina adicional debajo, pues si vamos marcando los diferentes elementos, como vemos ha aparecido esa pletina. Si quitamos en este caso, pues desaparece. Una pletina superior, en este caso aquí en este punto, y después, bueno, podremos ir creando diferentes familias que podremos guardar de la forma convencional, ya que siempre hemos guardado una familia, que es seleccionando, editamos el tipo, la duplicamos y podríamos crear nuestras propias familias de conexiones estructurales de la forma que queramos, para no tener que estar editándolas en cada proyecto, ya que las que vienen por defecto es posible que en algunos casos no nos sirvan. Y de esta manera hemos visto diferentes conexiones estructurales entre vigas y pilares.